Gloria a Dios que me ha permitido estar de pie en este día. Empecé una mañana un poco indispuesta, pero para la gloria de Dios ya estoy parada, ¿cierto? Estoy de pie. Es el Señor el que lo ha hecho. Bueno, les invito a que vamos una vez más. Hace 8 días estuvimos viendo a través de este texto en Hechos capítulo 9 y una vez más vamos a volver a Hechos capítulo 9. El Señor es muy especial como habla a través de un texto y vuelve y habla y sigue obrando. Y vamos a leer Hechos capítulo 9. La versión que traigo en esta noche es la Nueva Versión Internacional. Amén. Y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor, y él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad, que allí te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Y Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo les mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró fuerzas. Amén. Señor, te damos gracias, mi Rey, por tu palabra. Una vez más, Espíritu Santo, pedimos tu guía y que seamos sensibles, Señor, a tu voz, a lo que quieres hablarnos, mi Rey, para que se haga conforme a tu voluntad. Habla, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te doy gracias, Señor. Solo soy instrumento, Señor, como aquel Ananías un día fue instrumento en tus manos, y Señor, tú tenías un propósito en lo que entregabas, Señor, a través de las manos de Ananías. No siendo él el protagonista, sino tú, mi Rey, siempre siendo el protagonista de nuestra historia. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entrar en acción a la voluntad de Dios es el nombre que el Señor me llevaba a través de esta historia, a través de
de esta palabra. Y es que muchas veces cuando el Señor nos manda a hacer algo, nosotros entramos en crisis y nos cuesta entrar en acción, ¿cierto? Yo sé que les he contado anteriormente esta historia. Es un testimonio que pasó durante la pandemia. Una vez estábamos en el grupo de oración de intercesores de Nueva Generación y enviaron una foto de un joven para que oráramos por él. Pero unas noches antes yo había tenido un sueño con ese joven y yo no lo conocía en absoluto. Este joven tenía cáncer y ya estaba en fase terminal. Y cuando yo vi la foto, recordé el sueño inmediatamente. Yo dije, ay, es el joven que yo vi en aquel sueño. Y el Señor me llevaba a que fuera y orara por él y leyera el Salmo 42. No sabía que iba a orar por él en ese momento. Pero cuando yo lo vi, le comuniqué a la pastora y dije, ¿quién es ese joven? Yo lo vi un día, o sea, en medio de un sueño lo vi y el Señor me ha llevado a que ore por él. Pero ¿cómo hago para llegar, cierto? La pastora sabía, empezamos a conectar ahí, cómo saber quién era el joven, cómo íbamos a llegar, dónde se encontraba. Y bueno, el asunto fue que el joven estaba en una clínica en el Pablo Tobón y estábamos en plena pandemia y una de mis crisis fue, estamos en pandemia, ¿quién me van a dejar entrar allá, cierto? Y el Señor, cuando nos pide hacer algo, el Señor abre las puertas. En plena pandemia era casi imposible, yo no era familia, yo era una total desconocida, pero este joven, bueno, dentro de lo que sabíamos, era hijo de pastores. Y entonces el Señor me llevaba a orar allí y en medio de mi crisis también le decía al Señor, permite que el pastor me acompañe. Yo estaba insegura todavía, ¿cierto? Esto es raro, a mí nunca me ha pasado esta historia, como que me mandas y yo no sé qué voy a decir, qué voy a hacer, cómo es lo que va a pasar allá. El Señor lo permitió, pastor me acompañó, las puertas se abrieron, nos dejaron entrar, pude entrar a orar por el joven. Y en lo que entendía que el Señor llevaba a orar por ese joven era para una reconciliación con el Señor, para ponerse a cuentas con el Señor, porque al otro día el joven murió. Y eso fue bastante duro para mí. Yo decía, Señor, ¿por qué me mandaste? ¿Cierto? Uno entra como, ¿pero por qué? ¿Cuál era el propósito? Pues uno piensa que siempre en eso va a haber una sanidad física o no sé, cree uno, pero era algo más bien desde el corazón lo que el Señor iba a hacer. Y en eso que el Señor manda a hacer, muchas veces nosotros también entramos como en crisis. El caso fue que el Señor me recordaba también, mientras ahorita estábamos en la alabanza, que en ese año el Señor me mandó a orar por ese joven. El joven murió, pero el joven se puso a cuentas con el Señor, ¿cierto? Y fue una sanidad espiritual desde el alma, algo que tenía que el joven hacer. Y no sé qué pasó después de eso, y yo sé que en el medio de eso el Señor tuvo un propósito. Pero ya después, durante ese año, la mamita Isabel también enfermó, creo que fue ese año, más como a finales de diciembre. Nadie podía ir a visitarla de la familia porque todos tenían gripa. Y bueno, en ese tiempo era una crisis, si tenías gripa no podías estar allá. Ella recién salía ¿qué es lo que hay después de la UCI? De cuidados especiales, había estado 8 días en cuidados especiales y yo digo, bueno, yo voy a ir a recibirla.
ella se puso a llorar, fue tremendo cuando la recibí, porque ella decía, yo necesitaba ver a alguien de mi familia, de mi casa, yo necesitaba ver un conocido porque me sentí sola, ¿cierto? Ella estaba en su sentimiento y recuerdo que ese día todavía tenía neumonía y le decía, no, tienes que hacer estos ejercicios. Y ese día le dije, mamita, yo no sé, pero nos vamos a poner las pilas, a hacer los ejercicios y vamos a orar y vas a salir de esta, ¿cierto? Porque la condición en la que estaba era muy difícil. Y bueno, para la gloria de Dios, la mamita todavía está con nosotros, ¿cierto? Entonces son ese contraste de, el Señor hizo de una manera allí y el Señor hizo de otra manera allí. Pero el Señor obró y solamente nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. No sabemos los planes, los propósitos que tiene el Señor en cada una de estas circunstancias. El caso es que el Señor nos invita a entrar en acción cuando Él requiere de nosotros para lo que Él quiere hacer. Amén. Ser nosotros instrumentos en ese momento. Hace 8 días nosotros mirábamos la vida de Pablo y cómo él tuvo pérdidas y en esas pérdidas tuvo ganancias. Y volviendo entonces al evento de Saulo, recordemos que él perdió y él ganó, ¿cierto? Perdió esa vieja naturaleza, esa vieja vida, ese momento, esa vida en que creía que tenía muchas cosas a su favor, pero después el Señor le hace entender que era necesario perder para poder ganar en Cristo. Amén. Y vemos entonces en Saulo un hombre que responde con decisión, entrega, humildad a hacer la voluntad de Dios. Pablo conoce al Señor a través de eso y muchos podrían decir, no, es que para él fue fácil, fue muy impactante la manera en cómo el Señor le tocó, le habló, como que cae, como que siente la voz, como que cualquiera cambia, ¿cierto? Podríamos decir de esa manera, cualquiera cambia. Pero uno ha escuchado también testimonios de gente que el Señor le habla de una manera tan extraordinaria y solo es un cambio de un momento, pero después vuelven otra vez y se van otra vez para atrás, ¿cierto? Pero en Pablo es algo diferente. Este es un hombre que tiene un contraste muy pronunciado en su antes y en su después, ¿cierto? Era un hombre violento, autoritario, y se vuelve un hombre dócil, sensible a la voz de Dios. Pero él tiene en ambas circunstancias, en su antes y en su ahora en Cristo, es algo determinado, con metas claras. Antes, su meta era ser un fariseo por excelencia, defensor de la tradición judía. Y él tenía claro eso, pero ahora con el Señor es un apóstol seguidor de Cristo con una meta clara, vivir para Cristo y cumplir cada una de las tareas que el Señor le encomienda. Y en Pablo vemos que él cumple cada una de esas tareas. En Filipenses 3:13 dice, olvido el pasado y prosigo hacia la meta. Lo dice Pablo como quien dice, estoy determinado a seguir, a hacer lo que el Señor me ha dicho que haga, eso voy a hacer. Así que Pablo es determinado en hacer la voluntad de Dios. Pero aquí dentro de este texto vemos a otro hombre llamado Ananías. Y dentro de ese evento vemos que Ananías es un discípulo, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la palabra, es un discípulo. Dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Es lo que sabemos de él, discípulo. Discípulo era un seguidor de Cristo, ¿cierto? Es lo que sabemos y no nos dice más la palabra de Dios, pero es eso importante. Yo creo que lo importante que hay aquí es que nos muestra es discípulo. No es un desconocedor, no es alguien que, que ignore la palabra de Dios, no es como Pablo un antes, ¿cierto? Sino que ahora él es un discípulo. Pero para Ananías,
llegó una tarea y es donde el Señor le muestra, esa es la voluntad, eso es lo que yo quiero que hagas, Ananías. Y entonces Ananías entra en una crisis, ¿cierto? Como Ananías, nosotros podríamos vernos identificados. Yo la verdad, cuando veía entre Pablo y Ananías, pues yo hago la tarea de, ¿con quién me identifico? Yo me identifico con Ananías. Quisiera identificarme con Pablo, ser tan determinado, ser tan decidido, pero tengo que ser realista. Me identifico con Ananías porque uno entra muchas veces en crisis cuando el Señor lo lleva a hacer algo. Uno empieza a cuestionar y cómo lo voy a hacer y qué voy a hacer y por qué me vas a mandar a hacer esto, ¿cierto? Así que Ananías, cuando el Señor le habla y le dice, anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso, está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. ¿Y qué es lo que hace Ananías? Lo que normalmente nosotros haríamos, ¿cierto? Preguntar. Siendo este Ananías, pregunta, Señor, he oído hablar de ese hombre, de todo el mal que ha causado en tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan el nombre. Perdón, él no preguntó. Él le hace como, hey, ¿no te acuerdas, Señor, quién es Saulo? ¿Cierto? Como, Señor, es que Saulo, ese hombre ya tiene carta autorizada, ¿cierto? Así que vemos en Ananías un hombre que se hace esa pregunta, ¿cierto? Siendo él un discípulo, nosotros podríamos considerar que él tenía una relación con Dios. En la manera en cómo él habla de manera tan natural con el Señor, dice que en visión, ¿cierto? Dice la palabra que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en visión, ¿cierto? Así que para él no era, como lo vemos a través del texto, algo nuevo que el Señor le hablara. Él ya tenía, no sé, como que por lo que uno percibe a través de la palabra, tenía esa manera, había hablado ya con el Señor, no sé, tenía ya una relación con el Señor. Y en esa relación, pues, a él se le vuelve natural, no sé, voy a llevarlo hasta natural, la manera en cómo el Señor le habla. Y él habla con esa naturalidad con el Señor. Y entonces le está expresando, Señor, es que este hombre es un perseguidor de tus discípulos, él ha hecho esto, ahora tiene carta. No sé cómo Ananías ya se había enterado que Pablo tenía carta para hacer lo que quería hacer allí en Damasco. Pero entonces vemos a un Ananías que se cuestiona. Y algo que yo me preguntaba es, ¿qué tan importante es para nosotros conocer la voluntad de Dios en todo tiempo? ¿O solo nosotros lo hacemos en medio de una decisión que consideramos importante? ¿Por qué lo digo? Cuando el Señor nos hablaba el domingo, nos llevaba, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, ¿cierto? ¿Cierto? Y a veces nosotros somos como que esa parte de hágase la voluntad de Dios, como que no nos quedamos dentro de la oración, hey Señor, esta es tu voluntad, esto es lo que quieres, en todo lo que nosotros tenemos planeado hacer, ¿cierto? Nosotros presentamos los planes, presentamos nuestras necesidades, quizás damos gracias, pero en la fase de la oración de, hey, Señor, realmente esa es tu voluntad, muchas veces no lo hacemos, ¿cierto?
Y vemos entonces que en el área de buscar la voluntad de Dios muchas veces la ponemos solo para cosas que consideramos importantes. ¿Será esa la persona adecuada para mí? ¿Será ese el empleo adecuado para mí? ¿Será esta decisión, cierto? Pero no es como algo de día a día. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cómo voy a hacer tu voluntad? Quiero hacer tu voluntad, ¿cierto? Cada día. Nosotros para hacer la voluntad de Dios hay unos elementos específicos, ¿cierto? Tenemos que orar. Y en medio de la oración, por eso el Señor nos lleva a que tenemos que aprender a orar, ¿cierto? No a orar a nuestra conveniencia, a nuestras propias necesidades, a como me parece, sino aprender a orar, porque dice la palabra de Dios que ustedes piden, pero no saben pedir porque piden para sus propios deleites, pero no pedimos para que se haga realmente la voluntad de Dios. O a veces decimos que se haga tu voluntad y por dentro, ay, ¿cierto? Pero que ojalá sea la mía, ¿cierto? Que sea la mía porque yo quiero la mía. Para nosotros buscar esa voluntad de Dios necesitamos la palabra de Dios, obviamente, esa es fundamental. ¿Cómo saber hacia dónde dirigirnos, qué hacer si no tenemos la palabra de Dios, que es la que nos guía? Y cuando el Señor nos lleva a través de circunstancias también, de situaciones, somos entonces sensibles a mirar cuál es la voluntad de Dios. Así vemos entonces que el Señor tiene muchas maneras de expresarnos su voluntad. Pero en esa voluntad nosotros tenemos algo que es la voluntad general. Y esa voluntad es lo que Dios espera de todos nosotros. En esa voluntad general es para todos nosotros como creyentes. Y es muy evidente cuando el Señor nos dice, hey, yo quiero santidad, como lo dice en 1 Tesalonicenses 4, que estemos apartados de la inmoralidad, que andemos en pureza. En 1 Pedro capítulo 2 dice que practiquemos el bien. Dice, esta es la voluntad de Dios, ¿cierto? En Efesios 6:6 dice, vivir como siervos de Cristo, dando gracias a Dios por todo. Entonces hay muchas maneras como el Señor nos muestra esa voluntad general, ¿cierto? Y a través de su palabra vemos entonces cuál es la voluntad de Dios, la cual nos lleva a que todos la vivamos. Y en esa voluntad en nosotros no debería haber crisis, ¿cierto? Porque yo no debería entrar en crisis porque Señor, es que este pecado me gusta mucho, ¿será que no me puedes dejar, cierto? No debería ser una crisis para nosotros. Aunque a veces somos conchudos y decimos, ay Señor, tú sabes cuánto me gusta aquello, ¿cierto? Y no debería ser una crisis, porque es la voluntad general, es lo que el Señor quiere y es lo que el Señor ha hablado con claridad a través de su palabra. Amén. Esa no nos debería llevar a crisis. ¿Será que Dios no quiere que viva en pecado? La respuesta es tan lógica, Dios no quiere que viva en pecado. Amén. Lógico sería entonces que Dios quiere que estemos apartados del pecado. Ahora, a través de Ananías vemos otro tipo de voluntad a través de este texto. Y es esa voluntad específica, esa sí nos lleva muchas veces a una crisis, porque nos parece como bastante loco y lógico de pronto. Es atrevido decir loco, pero a veces como, sí será, ¿cierto? Como, ay, ¿pero por qué? Como cuando el Señor se le presenta a Moisés y le dice, ve allí donde el faraón, preséntate. Y Moisés empieza, Señor, pero yo soy muy tardo para hablar, Señor, pero yo no puedo hacer eso, Señor. Y empieza como con todos su crisis existencial. Hey, lo que me estás mandando a hacer es muy difícil, ¿cierto?
En eso podríamos muchas veces nosotros entrar. Y es aquello que Dios quiere, es en aquello en lo que Dios quiere usarnos para un propósito específico, en los cuales hay un plan establecido ya por el Señor. Pero en esta voluntad nosotros entramos muchas veces en crisis. Dios le dice a Ananías, levántate, ve a la calle derecha y entra a la casa de un hombre llamado Judas, y allí está Saulo, ve y ora por él, ¿cierto? ¿Y qué le dice a Ananías? Saulo, él tiene cartas, ¿cierto? Empieza a decirle, como a refrescarle la memoria al Señor de lo que el Señor ya sabía. ¿Será que el Señor no sabía? Por eso recordaba ese testimonio, porque yo le decía, Señor, estamos en pandemia, no se puede entrar a una clínica. ¿Será que el Señor no sabía, cierto? Y son ese tipo de preguntas que de cierta manera Dios, conociendo nuestro corazón, espera de nosotros. Y preguntas no de respuestas, como de argumentación, ay, pero es que Señor, esto y esto, ¿cierto? Son como argumentos que nosotros presentamos. Dios conoce nuestra humanidad y en nuestra humanidad habrán dudas, temores, inseguridades. Nos vamos a hacer preguntas, vamos a tratar de argumentar en todo esto. Solo imaginemos por un momento a Ananías, cómo se sentía tener que ir delante de un hombre que era asesino de cristianos. ¿Quién quiere ir en la boca del lobo? Nadie quiere ir a ese lugar. Pero Dios se toma el trabajo de responder por medio de hacerle entender parte de sus planes. ¿Y qué le dice el Señor? Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Quizás en la voluntad de Ananías, al saber que Pablo estaba ahí en Damasco, era más bien como esconderse, guardarse, ser prudente, como a veces decimos, hay que ser prudentes, ¿sí? A veces en la pandemia muchos sacaron ese versículo. La palabra nos enseña a ser prudentes, ¿cierto? Pero era a conveniencia, ¿cierto? Y entonces en Ananías, para salir de esa crisis, hay algo muy importante. Y es que Ananías tenía una relación con Dios. Eso le ayudó a poder hablar, a poder expresar lo que había en su corazón, el temor que había de cierta manera, porque cuando él le manifestaba al Señor, es que Pablo, es que Saulo es esto, esto y esto, Ananías estaba expresando más bien como los temores que había en él. Al hacer esa tarea, no iba a ser fácil. Y escuchaba una frase hace tiempo que decía, si vivimos en la voluntad general de Dios, lo más seguro es que vamos a entender su voluntad específica. Cuando nosotros ya vivimos en medio de la voluntad general, haciendo lo que el Señor nos ha demandado, viviendo su palabra, cuando llegamos a esa voluntad específica, sí, vamos a entrar en crisis, pero vamos a poder asimilarlo, ¿cierto? Y vamos a entender de que el Señor siempre va con nosotros, ¿cierto? Note que no todos nosotros hemos sido llamados a ir a buscar por la calle derecha a un tal asesino, a un tal hombre asesino de cristianos. Muchas veces lo que el Señor nos ha mandado a hacer son cosas diferentes. Quizás no vaya a ser esto tan duro, quizás pueda ser algo que nosotros hemos tomado como, bueno, no se ve como tan importante para esa tarea, ¿cierto? A veces nos han mandado a hacer cosas que uno dirá, pero eso lo puede hacer otro, ¿cierto? En esa voluntad específica, el Señor nos puede mandar a hacer cosas que no nos imaginamos
o también nos puede mandar a hacer cosas que parecen absurdas para nosotros. A veces hasta dar un abrazo que, ¿qué? ¿Cierto? A veces hasta ir a darle una palabra a una persona que uno diría, pero esa persona sí necesita esa palabra. A veces hasta ir a un pastor y uno diría, pero es que yo no soy pastor, ¿cierto? Empieza uno a argumentarse todas esas cosas. Sucede más cuando el Señor nos manda incluso a personas que uno considera, no sé, que llevan mucho tiempo en el Evangelio y que yo soy pequeñita para hacer esa tarea que el Señor me ha mandado a hacer. Hace tiempos, hace poquito, no hace tiempos, una hermana en Cristo vino, le dijo, pastor, le pido permiso para yo poder hacer esto. El Señor le había puesto a que me entregara una palabra, pero ella tenía temor porque ella decía, no, pero es que yo soy como nueva en Cristo. Pero el Señor tenía esa tarea, le había puesto esa tarea y le doy gloria a Dios por ello, ¿cierto? Porque el Señor sabe cómo obra y nosotros también debemos ser sensibles a lo que el Señor va a hacer. La respuesta, una vez más que el Señor nos da la instrucción, entonces, debe ser la acción. Ananías no preguntó más. Ananías, ¿qué hizo? Tomó la acción, ¿cierto? Hizo lo que el Señor le había mandado hacer. Nosotros muchas veces nos quedamos en Señor y argumentamos y dejamos todo eso ahí frenado porque no llega la acción. O cuando ya queremos hacer lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, lo hacemos en el tiempo, fuera de tiempo, ¿cierto? No cuando el Señor nos dijo. Y a veces queremos darle la excusa al Señor, es que estoy orando, pero ya el Señor te habló, ya el Señor te dijo que lo hicieras. Y la excusa es, no, sigo orando para ver para cuándo, ¿cierto? Pero el Señor ya te dijo, ¿cierto? A veces somos de esa manera. A veces Dios nos da esa instrucción y nosotros queremos aplazar. ¿Qué vemos a través de Ananías? El Señor le confirmó, le dijo los planes, hazlo, ese es mi instrumento, quiero que lo hagas. Y él va y obedece. Y Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, él hace la tarea, acciona. Pero la pregunta que me hace allí el Señor es, ¿nosotros hemos hecho la tarea o nos hemos quedado quietos? ¿Cuánto hemos dejado que otros se pierdan la bendición? ¿Nos hemos robado la bendición de otros? Porque a causa de nuestra crisis, nuestro egoísmo, nuestra falta de tener una relación de día a día con el Señor, no estamos convencidos de hacer lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Y el Señor me lleva a pensar por un momento en que nosotros podríamos ser ese Ananías. Y de pronto el Señor nos puede mandar a una tarea donde no sabemos a qué Pablo, a qué apóstol, ¿cierto? A qué Pablo que hace un impacto tan grande dentro de la iglesia, que va a los gentiles, que trastorna el mundo. No sabemos a qué Pablo el Señor nos ha estado enviando. Quizás es una tarea corta. Quizás estamos esperando tareas extraordinarias también. Porque a veces estamos diciendo, no, el Señor me llamó a las naciones, pero las naciones son todos, ¿cierto? Las personas. A veces hay gente que dice, no, es que el Señor me envió a naciones y piensa que naciones es salirse de la ciudad, salirse del país, pero las naciones están aquí cerca. Amén. Quizás hemos rechazado la tarea por ser corta, por no ser nosotros los protagonistas
en medio de todo esto. Quizás el Señor nos ha enviado a orar por un hombre o una mujer en el cual Dios tiene propósitos especiales, propósitos específicos. Pero, mis hermanos, Dios no está buscando protagonistas para su reino. Dios es el protagonista de su reino. Solo quiere usarnos para su gloria. Y yo no sé si te quieres perder de entrar en acción, aunque sea por un instante, aunque sea también por un tiempo prolongado, no importa cuál sea la tarea. El Señor nos invita a mirar qué estamos dispuestos a hacer por causa de Cristo. Aun si no tenemos nosotros el papel principal, porque a veces estamos pensando en el papel principal, pero el Señor nos está diciendo, no, el protagonista soy yo, ¿cierto? Dice el Señor. Yo solo quiero que entres en acción a esa tarea que te puse. Y solo quiero que tengas esa relación, ¿cierto? El Señor nos invita a tener una relación de día a día, para que cuando nos mande a hacer una tarea, por más simple que parezca, por más arriesgada que parezca, por más absurda que parezca, porque a veces queremos ponerle la lógica a todo, nosotros seamos sensibles a su voz y hagamos la tarea. No sabemos qué planes tiene el Señor en medio de todo esto. No sabemos lo que el Señor quiere obrar en medio de todo esto. Amén. Yo quiero, mi hermano, de que busques en esta noche, vamos a orar. Piensa en ese Ananías que está ahí pequeñito, pero en esa tarea que él hizo fue y oró por un hombre como Pablo. Y miremos el impacto que tuvo dentro de la iglesia. Porque el Señor tenía un propósito. ¿Y qué hubiera sido de un Ananías si no hubiera ido a orar por un Pablo? ¿O qué hubiera sido de un Pablo si un Ananías no se hubiera ido a orar por un Pablo, ¿cierto? Quiero que tomes allí un hermano y ores por esos propósitos que tiene este hermano. No propósitos de este hermano, sino los propósitos que Dios tiene sobre la vida de este hermano. No sabemos qué hay entre nuestros hermanos y no quiero que ignoren los niños. No sabemos qué hay en medio de los niños. No sabemos el apóstol que tiene allí el Señor, no sabemos el evangelista que tiene el Señor. No sabemos el predicador que está preparando el Señor para el día de mañana. No sabemos el adorador que el Señor está preparando el día de mañana en medio de los niños, de los jóvenes, que muchas veces nosotros pensamos que están ahí por casualidad. No sabemos en medio de un Kreiber, de un Giancarlos, de el bebé que vino en esta noche también, de una Sara, de un Felipe. No sabemos en medio de todos ellos qué tiene el Señor y cómo el Señor quiere impactar nuestra nación, nuestra comunidad a través de todos los que están a nuestro alrededor. Pero no nos neguemos a orar por ellos. Así que busca, si hay un niño, si es tu hijo, también ora también por él. Y vamos a orar unos por otros, como el Señor te direccione para orar por esos propósitos, esos planes que Él tiene en cada uno de ellos. Amén. Vamos a dar gracias, voy a orar inicialmente y oramos después por cada uno de ellos. Señor, te doy gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia.
Gracias por llamarnos, Señor, a este tiempo. Gracias, Señor, porque muchas veces también cuando vemos su palabra y la vemos tan sencilla, decimos, Señor, sí será, pero me recuerdas que aún en lo sencillo, Señor, tú quieres obrar, Señor. No sé, Señor, lo que quieres seguir tocando, Señor, en cada uno de nosotros, pero haznos sensibles cada día más a tu voz y a hacer tu voluntad, Señor, porque no seamos nosotros quienes detengamos, Señor, esos planes, quienes detengamos esos propósitos que tú tienes en la vida de quienes están a nuestro alrededor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.